Los invitamos a ocupar sus lugares y queremos agradecer la presencia de comisionados y consejeros de los organismos garantes de los estados. Se encuentra con nosotros el consejero Esteban López José del estado de Oaxaca, la comisionada presidenta Josefina Román Vergara del estado de México, la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández del Distrito Federal, el comisionado Javier Martínez Cruz del estado de México, la comisionada Eva Abay Yayur del estado de México y la consejera Mireya Arteaga Dirzo del estado de Morelos. También nos acompaña la comisionada Arlem Jaime Merlos del estado de México y el comisionado Francisco Mena Corona del estado de Tlaxcala. Gracias por estar con nosotros en este coloquio. A continuación, me permito presentar al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que nos presenta la conferencia Control de Convencionalidad y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra de España. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñó los siguientes cargos: secretario de Estudio y Cuenta, presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta, director general de Relaciones Internacionales, presidente del Comité de Acceso a la Información, secretario ejecutivo jurídico administrativo y representante ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. También ha fungido como secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Electoral. Actualmente es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública. Acompañan al doctor Ferrer MacGregor, la licenciada Gema Ramírez Ricardes, coordinadora de la Comisión Jurídica de la COMAIP, y el licenciado David Mondragón Centeno, vicepresidente de la Región Centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Adelante. Ahí está. Sí, muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio estar el día de hoy aquí. Creo que es muy necesario este tipo de ejercicios. Quiero felicitar a todas y todos por estar aquí y por estos encuentros. Entiendo que es un coloquio regional, que hay otros coloquios y luego hay uno también a nivel nacional. Y creo que es muy importante porque estamos a unos días de que se cumplan 4 años de la reforma constitucional más importante en nuestra historia en materia de derechos humanos. Entonces quiero agradecer muy sinceramente a la comisionada presidenta, a la doctora Jimena Puente, a las comisionadas, a los comisionados del INAI que me extendieron la invitación. Es un privilegio compartir esta mesa con distinguidos juristas y muchas gracias por estar el día de hoy aquí escuchando esta charla que, como se anunció, es sobre el control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que estemos cumpliendo 4 años de esta trascendental reforma en materia de derechos humanos es motivo en sí mismo de reflexión. Es motivo de hacer una pausa en el camino y analizar cómo venimos interpretando a la luz precisamente de este nuevo paradigma en la garantía de los derechos humanos y precisamente cómo lo deben de realizar los órganos garantes en materia de transparencia. Así que yo creo que es muy importante y aquí quiero recordar a Einstein que decía, ¿no? Esto siempre me ha gustado, que la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan ver pasar la realidad. Y nuestra realidad es que estamos en un cambio cultural en materia de garantía de derechos humanos.
Entonces quería empezar con esto porque yo creo que lo que vamos a vivir la próxima semana, que estamos a 4 años ya de esta trascendental reforma, debe de movernos a reflexionar cómo estamos realizando nuestra labor como garantes de los derechos humanos. El señor ministro Pardo Rebolledo dio una magnífica conferencia relativa a los criterios que ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido también perfilando interpretaciones a la luz de su competencia, y su competencia es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en general el corpus juris, o sea, los otros instrumentos que también tiene competencia la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabrán que el próximo lunes 15 y el 16 tendrá lugar la Asamblea General de Naciones Unidas y ahí es factible que se apruebe una nueva Convención Interamericana, ¿no? La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. Es una nueva convención que también tiene ciertos principios que deben de utilizarse en materia de ponderación en cuanto de derechos, ¿no? Acceso a la información. Hay ciertos principios, así como de las niñas y niños en materia del principio, hay un principio rector, ¿no?, del interés superior. También hay ciertos principios, por ejemplo, en materia de adultos mayores, que tienen que reflejarse en las ponderaciones que se hacen en el acceso a la información y las o la protección de datos, también, que también es un tema que a veces se nos olvida y que ahí está y que debemos de estar muy pendientes. Pero yo no voy a hablar, aquí tengo los criterios de la Corte Interamericana sobre la materia, que son muy amplios a la luz del artículo 13 de la Convención Americana. Este artículo ha sido especialmente importante a partir del caso Clau Reyes, que es un leading case contra Chile de septiembre del 2006, o sea, pues ya estamos a casi 9 años de este criterio, pero el artículo 13, ahí la Corte ha establecido que se derivan tanto el derecho de libertad de expresión como el derecho de acceso a la información, entendiendo que este último se comprende a partir de la interpretación del texto convencional que establece el derecho y la libertad de las personas para buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole, ¿no? Pero ese fue un primer caso de muchos otros que la Corte ha ido desarrollando hasta llegar incluso a los casos mexicanos, el famosísimo caso de Rosendo Radilla Pacheco, que establece ciertos elementos muy importantes, entre otros el caso Gómez Lund contra Brasil, que también tiene que ver con pues una ley de amnistía y otros casos. O sea, hay una línea jurisprudencial que hay que atender y ver y precisar para también, como decía el señor ministro, ahora la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta también vinculante a través de una contradicción de tesis relativamente reciente de la Corte Suprema Mexicana. Y así ha establecido diversos principios derivados de todos estos casos. El principio de máxima divulgación. La Corte ha determinado que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de buena fe, máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto, por supuesto, a un sistema restringido de excepciones. Ha también valorado la carga de la prueba, es decir, a quién le corresponde, la denegatoria de información debe ser motivada y fundada. Y por supuesto, esta motivación y fundamentación es esencial a la luz de la convencionalidad, para ver si es idónea, para ver si el fin es legítimo y una serie de elementos que ha ido estableciendo la Corte Interamericana. La preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos o vacíos, en caso de una duda legislativa, ¿no? Tenemos nuevos ordenamientos. México, estamos dentro de un concierto de 20 países que ya tienen legislación en la materia en la región,
Y bueno, siempre hay ciertos vacíos legislativos que la Corte ha establecido ciertos lineamientos que en caso de un vacío, en caso de duda, debe primar el derecho de acceso a la información. Pero también en cuanto a la restricción a la potestad de reserva o confidencialidad, hay estándares muy importantes de la Corte Interamericana que deben de estar para poderlo valorar, ¿no? Establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones, las cuales deben estar previamente fijadas en ley, responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. No todo objetivo es permitido por la propia Convención y por el Corpus Juris, y ser necesarias en una sociedad democrática, lo que dependen de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. O sea, solamente sobre las restricciones al derecho de acceso a la información ya hay ciertas reglas que ha ido en su jurisprudencia estableciendo la Corte Interamericana. Es decir, a pesar de que no son tantos casos los que conoce la Corte Interamericana en su historia, como vamos a ver más adelante, la Corte, a través del artículo 13 de la Convención Americana, ha venido también estableciendo interpretaciones relevantes que ahora tienen un mayor impacto a la luz de la posibilidad, o más bien la necesidad de que la jurisprudencia de la Corte sea vinculante. No voy a referirme en esta ocasión de manera pormenorizada a todos estos casos, en la ponencia escrita lo haremos, sino lo que quisiera es abordar sobre el tema que me pidieron, que es el control de convencionalidad. Claudio Reyes es el leading case en esta materia, que es septiembre del 2006. Pero también en septiembre del 2006 surgió otro leading case, que es, a mi juicio, uno de los grandes elementos para articular el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Me refiero al famoso caso en el año 2006, estamos hablando en el mismo mes, fíjense, de Claudio Reyes, de acceso a la información, el leading case. Ahí se estableció, bueno, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, un caso de una ley de amnistía, un caso paradigmático. Por primera vez la Corte Interamericana establece la doctrina de lo que hoy es el control de convencionalidad. Entonces, en estos minutos lo que voy a tratar de hacer es, teniendo en cuenta este precedente del 2006, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana y cómo ha ido fijando los estándares de este control de convencionalidad hasta el día de hoy? Porque siempre está la duda de que si el control de convencionalidad solo es para jueces, o si las autoridades administrativas o incluso el legislador está obligado a ejercer control de convencionalidad. O sea, vamos a tratar de ver cuáles son estos precedentes, cómo se ha ido desarrollando, para de ahí sacar unos elementos que seguramente van a ser de interés de todas y todos ustedes, para ver si los órganos garantes también ejercen control, por ejemplo, de convencionalidad, y en general todas las autoridades, y en qué medida lo tienen que ejercer, con qué intensidad y en qué consiste en términos generales. A la luz voy a hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No voy a tocar el expediente Barrios, no voy a tocar la famosa contradicción de tesis 293-2011, y no voy a tocar los precedentes muy recientes de supervisión, de cumplimiento, de supervisión de sentencias que ha venido, está todavía el engrose pendiente de otros casos. El expediente Barrios fue en cumplimiento de una sentencia de la Corte, pero hay otros expedientes varios que conoció recientemente la Suprema Corte Mexicana en cumplimiento de sentencias, de otras sentencias, además de Radilla, de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, que ahí se establecieron también reinterpretaciones al expediente Barrios y a esta dimensión del control de convencionalidad. Entonces ese va a ser, digamos, el esquema de mi exposición, pero antes de hablar de cómo nace y cómo se desarrolla el control de convencionalidad, quisiera dejar unos minutos o abordar unos minutos de que
Este control de convencionalidad que establece la Corte por primera vez en 2006, en realidad no es algo nuevo, es un desarrollo del control para la protección de los derechos en general. Y aquí podríamos irnos desde Grecia, que evidentemente había controles, habían constituciones y evidentemente también habían mecanismos para controlar el exceso o los abusos más bien de poder. Pero sobre todo en el derecho romano habían ya figuras hermosísimas, el homine libero exhibendo, la exhibición del hombre libre, ¿no?, que es el antecedente del habeas corpus. Todas las constituciones de Iberoamérica tienen la figura del habeas corpus, excepto una que se llama, la única excepción es México, que lo tiene dentro de su juicio de amparo. O sea, un sector del amparo es el amparo habeas corpus, ¿no? Y esto lo comento porque luego esto evolucionó también para el habeas data, ya en el siglo XX, ¿no? Pero desde el derecho romano ya teníamos instituciones preciosas que protegían incluso por actos cometidos por particulares. O sea, el origen del habeas corpus no es por un exceso de la autoridad, sino por excesos de particulares, cosa que ahora está, o que debemos de tener en cuenta, porque las violaciones a derechos humanos no solamente provienen de autoridades, sino también de particulares. La nueva ley de amparo ha extendido el concepto de autoridad para efectos de amparo, es lo que se conoce la protección horizontal de los derechos, y bueno, en materia también de protección de datos, opera, ¿no?, la protección de derechos. Pero bueno, además de este habeas corpus, hay que entender otras instituciones bellísimas que están ahí, ¿no?, que valdría la pena. Se ha escrito sobre el tema, pero todavía se puede escudriñar más, que hay una figura que era una especie de auxilio que se pedía cuando fíjense, una ley era contraria a otra ley superior. En el derecho romano, no todas las leyes tenían la misma jerarquía. Y ahí se podía pedir la protección precisamente por el exceso legislativo, de alguna manera, ¿no? Entonces es algo que se conoce poco, pero que ya había controles, incluso controles de normas, El tribuno de la plebe estaba abierto 24 horas y se podía solicitar el auxilio precisamente para protección de la persona. Pero bueno, esto lo estoy comentando porque luego obviamente está la famosa, lo que se dice Constitución inglesa, Juan Sin Tierra, 1215, lo que luego desarrolló todo lo que se conoce como el Common Law, pero ahí sí hay ciertos principios que hoy los tenemos en nuestra Constitución, en la Convención Americana del Debido Proceso. El debido proceso, fíjense, el debido proceso que está en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se establece cuáles son las garantías mínimas del procesado. La Corte Interamericana jurisprudencialmente ha dicho, estas garantías mínimas del procesado se deben de extender también a otros órdenes fuera del ámbito penal, incluso para los procedimientos administrativos. Obviamente, entonces, aquí vemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana establecida a partir de Claudio Reyes, ¿no?, el leading case, no, hay que verlo también del debido proceso, porque el procedimiento administrativo, el proceso administrativo también tienen que aplicarse las reglas establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, y la mayoría de los casos de condena a los estados ha sido con base, o bueno, no la mayoría, pero una gran parte ha sido por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo ha extendido al juicio político, ¿no?, que se discute si es un proceso jurisdiccional o no. Lo ha extendido al proceso sancionatorio administrativo. Lo ha extendido en casos que ha conocido la Corte Interamericana. Ha ido extendiendo lo que dice la Convención Americana, que pareciera, se llama protección judicial, lo ha extendido a los demás procesos y procedimientos. Entonces, dejo ahí la anotación. Pero bueno, regresamos a la cuestión histórica, y ahí tenemos un desarrollo
o ya un gran brinco, estoy tratando de dar fotografías, ¿no?, en esta historia de garantía de los derechos, y llegamos a un momento, digamos, importantísimo, que es cuando se expide la primera ley que protege la integridad personal de una manera muy clara en 1679, la ley de habeas corpus en Inglaterra, y al mismo tiempo, en lo que hoy es España, en el Reino de Castillo y Aragón, había una figura que era el Justicia Mayor del Reino de Aragón, que amparaba, así utilizaba la expresión justicia, contra fuero. O sea, los fueros contenían un catálogo de derechos, de privilegios, que no eran universales, eran privilegios para ciertos grupos sociales, pero cuando se violaban, el Justicia Mayor del Reino de Aragón amparaba. De ahí viene la expresión amparo al derecho indiano, de una práctica judicial que utilizaba el Justicia Mayor, que se hizo tan popular que luego esto se extendió a los lugartenientes. ¿Y qué sucedió? Que fue una figura ejemplar desde el siglo XII hasta el siglo XV, que se amparó, pero contra un acto del rey. Y obviamente al monarca no le gustó y le cortó la cabeza, pero no digo figurativamente, sino le cortó la cabeza al último Justicia Mayor del Reino de Aragón, Juan de Lanuza, ¿no? Hasta el día de hoy en Zaragoza se festeja cada año a Juan de Lanuza. ¿Pero por qué comento esto? Para ver que esto es una historia de la garantía y la protección y de la limitación del poder, y que progresivamente se establecieron garantías, hasta llegar al constitucionalismo contemporáneo, ya con constituciones escritas, donde además de los derechos, no eran suficiente la consagración de los derechos, era necesario establecer garantía a estos derechos. Ahí México, Constitución de Yucatán, fue la primera a nivel mundial que estableció la garantía judicial en esta materia y creó el amparo. La Constitución de Yucatán, que luego se establece a nivel federal en 1847, y obviamente está el precedente, que no lo menciono, lo voy a mencionar nada más de paso, de 1610, que es la primera vez, el presidente de Edward Cook, que es la primera vez que se deja de aplicar una ley parlamentaria por ser contrario a un alto ordenamiento que es el common law. Eso se retoma en Marbury versus Madison en 1803, que es lo que se conoce como el origen de la Judicial Review of Legislation, la posibilidad de que los jueces dejen de aplicar una ley al caso concreto. O sea, muchos mencionan Marbury versus Madison, poco las han leído, léanlo, porque ahora todos los jueces de este país pueden dejar de aplicar una ley al caso concreto por ser contraria a la Constitución o a la Convención. Esto es, ejercen un genuino control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero bueno, la primera idea que quiero mencionar es que la verdadera protección de los derechos surgió, y de la garantía de los derechos surgió en el ámbito estatal. Pero ¿qué sucedió? Que a partir de 1945 se da una internacionalización de estas garantías. En 1945 sabemos lo que sufrió la humanidad, y en 1945 en San Francisco se reúnen 51 países, la Carta de San Francisco, y ahí se rompe la regla del derecho internacional y se pone como sujeto del derecho internacional a la persona. El artículo, en el preámbulo, pero sobre todo en el artículo 56, se habla de que todos estos desarrollos en el ámbito nacional deben de quedar ahora plasmados en el ámbito internacional. ¿Para qué? Para lograr lo que está detrás del control de convencionalidad, que es la efectividad de los derechos. La efectividad de los derechos. 1945 y en 1948 con la Declaración Universal y la Declaración Americana. Fíjense, 7 meses antes de la Declaración Universal se establece un catálogo de derechos, Declaración Americana y Declaración Universal, que no son tratados internacionales, pero que ahora tienen vinculatoriedad, un grado de eficacia
porque los tratados internacionales se han sustentado en estas declaraciones. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es de 1969, que entró en vigor hasta 78 y que México reconoció en 1981, suscribió la convención, establece en el artículo 29 una regla de oro, que ahí dice que no se puede dejar, la declaración americana es un piso sobre el cual se construye la Convención Americana y le da efectividad. Entonces, ojo, no solamente este corpus juris son los tratados internacionales que son vinculantes, sino a la luz de los tratados internacionales le dan vinculatoriedad o le dan interpretación vinculante a otras declaraciones, como es el caso ya de la Declaración Universal y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Y ahí inicia todo lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Está Naciones Unidas, pero también están los 3 sistemas regionales de protección, y ahí es donde debemos ubicar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos órganos de supervisión del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana está integrada por 7 jueces que no representan a su Estado, son autónomos y que no residen en San José, sino en su país. Por eso estoy aquí, ¿no?, dando una conferencia. Se sesiona 6 veces al año. Pero bueno, lo interesante es que esta Corte Interamericana tiene 3 competencias fundamentales. Y esto es sumamente relevante para ustedes. ¿Por qué? Porque ahora la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante. ¿Pero qué entendemos por jurisprudencia de Corte Interamericana? ¿Las derivadas solo de casos contenciosos o de otras competencias que va ejerciendo la Corte Interamericana? O sea, la Corte Interamericana tiene 3 competencias. Primera competencia, casos contenciosos de demandas individuales. Una vez que pasa por el órgano garante, por ejemplo, y una vez que pasa por un juez de distrito, como mencionaba en algunas ocasiones, que puede llegar hasta la Suprema Corte, una vez agotadas las instancias nacionales, un individuo puede solicitar o presentar una queja por violación a la Convención Americana ante la Comisión Interamericana que está en Washington. Ahí hay un procedimiento, y en caso de que exista una responsabilidad internacional y el Estado no cumpla, el caso pasa directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el día de hoy, la Corte en 36 años ha conocido de 187 casos, nada más, 187 casos que ha fincado responsabilidad internacional en 184 de ellos, entre ellos en varias ocasiones a México. Recuerden que entre 2008 y 2010, o sea, antes de la reforma del 2011, fue condenado México en 6 ocasiones, y en 4 de ellas a ejercer control de convencionalidad, y en algunas de ellas tiene que ver con temas de acceso a la información. Entonces, recapitulando, las garantías nacen en los estados, se internacionalizan, pero luego viene la internacionalización del derecho constitucional, pero viene ahora la etapa en que estamos aquí en México, que es la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, todo este desarrollo de tratados internacionales y de garantías con auténticos tribunales, como es la Corte Interamericana, u otros tribunales, como es el Tribunal Internacional de la Haya, o el Tribunal Internacional del Mar, o la Corte Penal Internacional, etcétera. Todo esto se viene constitucionalizando, y vemos que en los últimos 15 años las constituciones de América Latina introducen todos estos desarrollos que estaban o que se desarrollaron en el ámbito internacional, entre ellos el principio pro persona, que hoy ya lo tenemos como norma constitucional en nuestro artículo 2 de la Convención, que a mi juicio es uno de los artículos más importantes para la interpretación y efectividad de los derechos. Las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, pero luego viene una coletilla que a mi juicio es lo que debe de movernos para siempre entender cuál es esta nueva dimensión,
esta interpretación debe ser lo más expansiva del derecho humano que se esté tratando, ¿no? El efecto o lo que ya estaba en la Convención Americana en el artículo 29, que ya lo teníamos que estar aplicando, ahora se constitucionalizó. La cláusula de interpretación conforme, que como se le denomina, ahí está, y es guía no solamente para los jueces, sino para todas las autoridades y para los individuos, las normas en materia de derechos humanos. No son solamente derechos humanos, sino son las interpretaciones. Una norma en materia de derechos humanos no solamente es derecho humano. O sea, las interpretaciones también son sujetas del principio pro persona, es decir, las técnicas interpretativas, también hay que utilizar la interpretación conforme para expandir la interpretación. Pero bueno, eso podría ser motivo de todo un curso. Pero bueno, entonces, primera cuestión, garantías ya estaban se desarrolló a nivel nacional, se internacionalizó y vino el proceso inverso, que es la de constitucionalización. Y ahí es donde nos encontramos en muchos países de la región, como México, a partir sobre todo del año 2011. Quise hacer este recorrido para no entrar de lleno al control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad no es algo que los jueces de la Corte Interamericana se lo sacaran de la manga, sino es parte de un desarrollo que a nivel nacional de los estados ya se venía dando. Hay muchos países donde antes de que la Corte Interamericana estableciera su famoso precedente, los tribunales constitucionales ya habían otorgado vinculatoriedad a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Entonces ahí llegamos ahora sí al criterio rector, que es el famosísimo párrafo 124 de Almonacid Arellano. ¿Qué dice este párrafo 124? Que el Poder Judicial debe ejercer, fíjense, solamente habla de Poder Judicial, debe de ejercer, y luego tibiamente la Corte dice una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y termina diciendo la Corte, en esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente la Convención, ojo, no solamente la letra de la Convención, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Ojo, no solamente convención, sino también la interpretación derivada. Pero dos meses después, o sea, estamos en septiembre de 2006, se dio un precedente que creo que, a mi juicio, es lo que determinó el éxito del
la Corte Interamericana decía las competencias que tiene, no solamente casos contenciosos, también supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias. Hace un mes y pico, la Corte Interamericana supervisó el cumplimiento de sentencia del caso Radilla y de los otros 3 que acabo de mencionar, para ver si la reforma constitucional que se dio en el año 2004, o sea, condenaron a México a ejercer control de convencionalidad, pero también a modificar su legislación. O sea, con independencia de que se modifique, dejen de aplicar el Código de Justicia Militar que limita, o más bien que esta excepción a la jurisdicción militar lo convierten como regla y no es excepción. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana hace un mes y pico, que creo que es muy importante que lo vean, está en la página? Dijo que la reforma al Código de Justicia Militar parcialmente cumple con la sentencia. Parcialmente cumple porque, en efecto, ahora los civiles no pueden ser juzgados cuando hay una violación de derechos humanos por un militar en el fuero militar, sino es ahora el fuero civil. Pero dice la Corte Interamericana, hay 2 aspectos que esta reforma del 2004 no cumplió, que es cuando un militar viola derechos humanos de otro militar, es la jurisdicción civil y no la militar, y cuando el objeto del delito no sea castrense, siempre tiene que ser la jurisdicción civil y no la militar. Es decir, es excepcional la jurisdicción militar conforme el criterio, el estándar que viene manejando la Corte Interamericana, no solo de los casos mexicanos, sino mucho antes. Y yo les recomiendo que vean esta supervisión de cumplimiento, porque ahí lo que hace la Corte es sintetizar todo este estándar de su jurisprudencia para decir, para que se cumpla se requiere A, B y C. En el caso mexicano se hizo A, pero no se hizo B y C. Pero bueno, ¿cuál ha sido la evolución? Ahí se sentó la doctrina. Yo creo que el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México es muy importante, porque ahí aclaró que no solamente es para el Poder Judicial, sino es para todos los órganos, para todas las autoridades, y en el caso específico, para todos los jueces, con independencia de si son por parte del Poder Judicial o no, porque hay muchos tribunales en la región que no son parte del Poder Judicial. Hay tribunales constitucionales o hay tribunales militares o administrativos o laborales, etcétera, que dependen del Ejecutivo incluso. Entonces la Corte aclaró que el control lo debe de ejercer todos los que materialmente realizan funciones jurisdiccionales, todas las autoridades y específicamente los que materialmente realicen funciones jurisdiccionales. Y luego en el año 2011, en un caso verdaderamente dramático, que es el caso Hellman contra Uruguay, fíjense, en el momento de la dictadura en Argentina, donde desaparecían gente, las aventaban al mar, ¿no?, de manera sistemática. Una persona, bueno, un matrimonio, ¿no?, los desaparecen, pero la mujer tenía un embarazo, 7 meses, y bueno, resulta que a los 23 años, una joven de Uruguay, el poeta Hellman, que acaba de fallecer aquí en México, pues su nieta, ¿no?, estuvo él buscando, porque sabía que cuando había desapariciones, cuando una mujer estaba embarazada, al bebé se lo daban en adopción. Y en efecto se lo dieron en adopción a un matrimonio, a un policía uruguayo. Y entonces de un día para otro se presenta Juan Hellman con su nieta en Uruguay y le dice: yo soy tu abuelo. Imagínense, a los 23 años. Es un shock. Y ella fue al sistema interamericano. Y bueno, lo importante de esto es que en Uruguay hay una ley de amnistía, donde se establece que los militares no pueden ser juzgados durante una época, pero esta ley fue reforzada democráticamente. Hubo 2 veces votación para decir
un sí a favor de esta amnistía. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? La democracia tiene límites. Hay un núcleo esencial que ni siquiera la mayoría puede violar. Y declara violado ab initio esa ley de caducidad. Es un criterio obviamente fuerte que ha venido sosteniendo la Corte Interamericana a lo largo del primer precedente en la materia, que fue en el año 2001, un caso peruano, Barrios Altos, y que ha sostenido incluso cuando hay un reforzamiento democrático. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos, se tiene el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, a la verdad colectiva de la sociedad de saber lo que sucedió, pero también a desarrollar, a que se persiga, a que se investigue y en su caso se sancione a los responsables. Pero lo interesante de este caso es que la Corte no dejó dudas de que el control de convencionalidad no solamente es para el Poder Judicial y para los órganos que materialmente ejercen jurisdicción, sino para todas las autoridades, incluso al legislador en este caso. Todas las autoridades, en el marco de su competencia, no solo pueden, deben de ejercer control de convencionalidad. De tal suerte que aquí hay que ver, ya estoy en el límite, solamente las principales características de este control de convencionalidad. Primero, que es de carácter difuso, entendiendo lo difuso de que todas las autoridades, no solamente la Suprema Corte o el juez federal o el juez civil o penal, sino los órganos garantes, ejercen control de convencionalidad dentro de su competencia. La Suprema Corte puede declarar la invalidez de normas, que no lo puede hacer un juez de Tijuana. Un juez de Tijuana lo que puede hacer es inaplicar una norma al caso concreto, no puede declarar la invalidez de la norma. Y las autoridades administrativas que no pueden dejar de aplicar una norma, ni de manera general, efectos generales, ni dejar para el caso particular, sí pueden hacer controles de interpretaciones inconvencionales. Esto es, todas las autoridades en el marco de su competencia pueden ejercer control de convencionalidad, y aquí entonces es a mi juicio es el primer paso, la esencia del control de convencionalidad es la interpretación conforme, tratar de salvar la conformidad, la norma, conforme a qué, a los derechos que están en la convención, derecho a la información, pero a los derechos convencionales y a la jurisprudencia interamericana, que es vinculante entendida como un mínimo de efectividad, no para cerrar los ojos y establecer lo que dijo la Corte Interamericana. El artículo 29 de la Convención Americana establece que se puede dejar de aplicar la Convención Americana, ergo la interpretación que realiza la Corte Interamericana, cuando existe una interpretación nacional, una norma nacional u otra internacional de mayores alcances. No hay jerarquía. No es cierto que la Corte Interamericana está arriba de la Corte Suprema Mexicana. No. Aquí el nuevo paradigma es la efectividad de los derechos y la interpretación conforme a estos derechos, acceso a la información, tiene que ver precisamente con esta efectividad. Obviamente hay derechos encontrados, hay test que se tienen que hacer para ver cuál prevalece sobre otro, y esos son los grandes retos que tenemos, sin olvidar que debemos de efectivizar, porque la Constitución mexicana así nos lo dice, y porque los criterios ahora de la Convención y de la Corte Interamericana lo establecen. Yo los invito, he tratado simple y sencillamente, abuelo de pájaro, una visión de este control de convencionalidad, lo deben de ejercer todas las autoridades, obviamente con distintas intensidades. Una autoridad administrativa no tiene la misma intensidad que la Suprema Corte, que puede validar normas con efectos erga omnes. Pero todos los órganos, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben y tienen que ejercer este control de convencionalidad.
Solamente quiero recordar que este es un camino que no nació ahora en el 2011, ni nació cuando la Corte Interamericana estableció el criterio en el 2006, sino que este es un camino de la humanidad que va estableciendo garantías, órganos garantes, tribunales garantes, autoridades garantes, Corte Interamericana garante de nuestros derechos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos la excelente exposición del doctor Eduardo Ferrer MacGregor y a continuación se quedan los micrófonos abiertos por si alguien quiere realizar alguna pregunta, tener una intervención. Ahí vienen preguntas. Por mientras viene la comisionada Delia, adelante, sí. ¿Eso todas las preguntas? Sí, sí, sí. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo soy una pregunta que incluso ya le hice ayer a Morelli, presidente del Consejo, no la referíamos a usted. El tema precisamente es que nosotros como órganos garantes estamos ya definidos por la Corte como un organismo administrativo, ejercemos funciones materialmente jurisdiccionales. En ese sentido, por ejemplo, en Jalisco, alguna vez ya… Gracias. En Jalisco alguna vez ya por ahí, sin decirlo explícitamente en la resolución, por no arriesgarnos al tema del juicio de amparo, inaplicamos un par de fracciones de la propia ley de transparencia, ya que restringían el derecho a acceso a la información en virtud de que establecían una reserva total y absoluta de los expedientes judiciales y aquellos similares en materia administrativa. Entonces, cuando un sujeto obligado hace una clasificación basándose en estas fracciones y no hace prueba de daño y menos aún documento por documento, pues nosotros decimos no, pues así no se hace, de acuerdo, aplicando el principio de interpretación conforme a la Constitución y procurando la máxima publicidad, es que no se debe hacer de esa manera. Nunca mencionamos que no aplicábamos los artículos, las dos fracciones del artículo, pero en realidad es lo que hicimos. Entonces, quisiera saber si como órganos que ejercemos funciones materialmente jurisdiccionales es correcto que hagamos en esta manera el control de convencionalidad o si nos excedimos o qué debemos hacer. Gracias. Sí, como… Evidentemente, el caso concreto lo que llama es si los órganos garantes de transparencia podemos ejercer control de Eso es. Aquí me están diciendo, independientemente del caso, la pregunta es, ¿pueden los órganos garantes ejercer control de convencionalidad? No solo pueden, deben. Y evidentemente, a la luz de la jurisprudencia de la Corte, la competencia la da el órgano nacional. Esto no sé si pueden inaplicar normas, esto lo tendrán que ver ustedes, ¿no? Y la competencia, y esto seguramente llegará a la Suprema Corte y a lo mejor puede llegar a la Corte Interamericana. Eso se define en el ámbito interno. Lo que sí es que la manera en que debemos de entender el control de convencionalidad no solamente es la inaplicación de norma, sino también y sobre todo, que es lo que debemos hacer cotidianamente, es la interpretación conforme, y ahí sí podemos controlar aquellas interpretaciones. Si una norma se puede interpretar como A, B, C, D y E, controlemos las interpretaciones que sean contrarias a la Convención Americana y a la jurisprudencia. Ahí se está ejerciendo un control de convencionalidad. Si no, la Corte Interamericana, ¿por qué lo extiende al legislador y a todas las autoridades? Si no tienen normalmente las autoridades administrativas la posibilidad de dejar de aplicar una ley al caso concreto. Aquí en México, la práctica del control de convencionalidad nació en sede administrativa, dejando de inaplicar normas. Esto es algo también que hay que tener en cuenta. En Morelia, ahí hubo un tribunal contencioso administrativo, pero bueno, no quiero pronunciarme, ni voy a pronunciarme, pero lo que sí quiero comentarles es, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, todas las autoridades, y aquí viene la clave, en el ámbito de su competencia, que la Corte Interamericana no la determina, eso es en sede nacional, es la que debe
dentro de su competencia, deben de ejercer control de convencionalidad. Es mucho más fácil decir, no aplico esto para aplicar esto. Es mucho más complejo hacer una interpretación conforme, constitucional y convencional, porque el ejercicio, hay un peso democrático de la norma que se tiene que aplicar. Tienen que aplicar lo que tienen que aplicar. Ahí hay, eso sí, el principio de legalidad es, se tiene que aplicar lo que se tiene que aplicar. Si yo soy competente para aplicar una ley determinada, esa ley es la que tengo que aplicar. La cuestión es cómo interpreto esa ley, y ahí es donde se pueden, obviamente, controlar interpretaciones inconvencionales. Ahora, que se pueda abrir la posibilidad en sede administrativa para determinar algunos órganos para inaplicar normas, eso lo tiene que definirse en el ámbito nacional. Yo no puedo pronunciarme al respecto. La Corte Interamericana da un margen de apreciación ahí a los estados nacionales para que, conforme a su competencia, determinen la intensidad de ese control. Antes los jueces ordinarios, a mí no me gusta llamar la expresión ordinaria, nunca me ha gustado, los jueces del fuero común, los jueces estatales, no podían dejar de aplicar una norma por una interpretación sui generis de la Suprema Corte que inició en el siglo pasado, en la década de los 40, interpretando de manera rara el artículo 133, o sea, de manera contraria a su letra, ¿no? Donde le permitía hacer este tipo de control. Pero fíjense que antes los jueces siempre podían haber hecho interpretación conforme. Eso nunca estuvo prohibido. Lo que estaba prohibido era la inaplicación de la norma, pero estaban como vinculadas y ahora no. Ahora pueden inaplicar la norma, pero yo siempre les digo a los jueces de distrito, a los jueces, ojo, su principal obligación es aplicar lo que tienen que aplicar y además hacerlo tratando de salvar la constitucionalidad de la norma. Solo y cuando no exista si uno lo mueve la norma así y así, y parándola y bajándola, no hay una interpretación conforme porque totalmente es contraria, es cuando se va pues a desaplicar si el órgano tiene esa facultad. Pero lo que sí se puede hacer y de manera cotidiana es hacer controles interpretativos de inconvencionalidad. Y ese es el verdadero reto porque es mucho más complejo, porque requiere un ejercicio mayor interpretativo que dejar de aplicar una ley y aplicar otra. Digo, no sé el caso, no lo conozco. Igual, a lo mejor sí, no había por dónde. Pero normalmente sí hay por dónde. Normalmente sí se puede llegar a una interpretación conforme. Ahí depende mucho de la actividad interpretativa del intérprete. Pero lo cierto es que todas las autoridades deben de ejercer este control en el ámbito de su competencia. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Un placer escucharle. Como siempre, iba a hacer una pregunta en relación a su libro de la interpretación conforme, pero creo que lo ha manejado aquí ya. La dejo de lado, pero sí me interesa preguntarle cuál es su opinión respecto de esta tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, la 66 del 2011, que habla en relación a los criterios orientadores y que también el maestro Carbonell ha emitido alguna opinión al respecto de que pudiera causar alguna situación contraria al manejo de la jurisprudencia en el país. Y por otra parte también preguntarle respecto de los puntos considerativos de una sentencia de la Corte Interamericana, si estos puntos considerativos pueden llegar a ser vinculatorios en una sentencia en donde el Estado mexicano sea parte. Muchas gracias. Muy interesantes sus dos preguntas. Entonces, la primera, en efecto, en el famoso expediente Varios de la Suprema Corte Mexicana, fíjense cómo surge el expediente Varios. Surge porque se entera la Suprema Corte que condenan al Estado mexicano
pero no al Estado mexicano en abstracto, sino al Poder Judicial de la Federación, a que creara una partida presupuestal para capacitación en la materia de control, de convencionalidad en la materia de jurisdicción militar, y condena al Estado mexicano a que los jueces dejen de aplicar el artículo 57, 2A del Código de Justicia Militar. Así nace el expediente Barrios, de una sentencia de la Corte Interamericana, no de un amparo, no de una resolución de un órgano garante que se ve un derecho humano, sino de un cumplimiento de una sentencia internacional. Ahí se estableció que los criterios de la Corte Interamericana son orientadores, vinculan solamente cuando el Estado mexicano es parte. Y ahí se estableció que cuando se establece una sentencia contra Perú o contra Colombia, son una guía, son vinculantes, son orientadores. Pero luego esto, en la contradicción de tesis posterior, 293, cambian de criterio y dicen es vinculante incluso para cuando el Estado mexicano no es parte. Ojo con esto. Ojo, porque la Corte Interamericana inicia un periodo de sesiones ahora de 2 semanas donde va a sacar sentencias, donde se van a notificar sentencias, y uno de los casos, no voy a decir lo que es público, lo que está, es RCTV, Radio, Televisión y Caracas contra Venezuela, que tiene que ver con interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, pluralismo democrático, y una serie de elementos de acceso a la información. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que estar siguiendo la jurisprudencia de la Corte, incluso en aquellos casos, Radilla no es una fotografía. Radilla es parte de una evolución jurisprudencial. Antes de Radilla y después de Radilla, ha habido criterios de control de convencionalidad, de jurisdicción militar, de acceso al expediente en materia de transparencia, de derecho a la información, en averiguaciones previas. Incluso la Corte Interamericana en esta supervisión de cumplimiento de sentencia de Radilla de hace 3 semanas, ahí se establecen ciertos parámetros que me gustaría que los vieran sobre averiguación previa y una serie de cuestiones. Entonces, creo que el criterio de la Corte no es que sea orientadora. El criterio de la Suprema Corte, que fue reiterado en el nuevo expediente Barrios que hace un mes discutieron las señoras ministras y ministros, y pareciera que reiteraron el criterio de que es vinculante la jurisprudencia de la Corte, incluso aquella, ya no lo mencioné, pero qué bueno que ahora, por tu pregunta, en el 2013, en supervisión de cumplimiento del caso Hellman, la Corte Interamericana definió por primera vez lo que es el control de convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, y estableció 2 formas de cumplir o de ejercer este control de convencionalidad. Una, cuando hay cosa juzgada internacional. Cuando México es condenado, conforme al artículo 68.1 de la Convención Americana, México tiene que cumplir, punto. Que ese es el criterio que ha adoptado la Suprema Corte Mexicana. Estemos o no de acuerdo, me obliga la sentencia. Pero ahí la Corte, lo que implícitamente ya venía diciendo, lo explicitó y le llamó norma convencional interpretada, que tiene un efecto también vinculante en cuanto a interpretación de la Convención a los demás estados que no fueron parte en un caso concreto. Y ahí establece la Corte que no solamente es vinculante el resolutivo, sino la ratio decidendi que fundamenta el resolutivo. Cuestión que la propia Corte mexicana adoptó. Ojo, no solamente el resolutivo, sino la ratio decidendi. Si hay interpretaciones del derecho a la información en la resolución que luego no se refleje, que no tienen, puede ser vinculante siempre y cuando se fundamente en un resolutivo. O sea, la ratio decidendi obliga. Es algo fuerte, es algo que no se da en otros países, en otras regiones, que la Corte Interamericana, viendo cierta tendencia de los tribunales constitucionales, lo estableció como doctrina. Entonces, no es orientativo, es vinculante, no para cerrar los ojos,
sino para dialogar con la propia Corte Interamericana. Los órganos garantes dialogan con la Corte Interamericana en la medida en que no van a solo aplicar el criterio de la Corte, sino pueden maximizarlo, incluso dejándolo de aplicar. Es criterios interpretativos de mínimos de efectividad de los derechos, de efectividad de la Convención. El efecto útil está basado en la interpretación. Ese es uno. Entonces, no son orientativos. Conforme al criterio de la Suprema Corte y conforme al propio criterio de la Corte Interamericana, son vinculantes, entendiendo vinculatoriedad no como sinónimo de obligatoriedad, sino vinculatoriedad como estándar mínimo de efectividad. Y dos, ya te respondí, los estándares de la ratio decidendi forman parte de la jurisprudencia de la Corte. Jurisprudencia no solamente se deriva de los casos contenciosos, sino de los 187 casos contenciosos que hasta el día de hoy ha resuelto, sino también de las interpretaciones de las supervisiones de cumplimiento de sentencias, de las medidas provisionales que dicta la Corte Interamericana y de las opiniones consultivas. Hasta el día de hoy son 21 opiniones consultivas. Por ejemplo, la última de finales del año pasado fue sobre niñez migrante, y donde ahí se establece una serie de interpretaciones que, por ejemplo, incluso en materia de acceso a la información, por ciertos principios, pudieran aplicarse, ¿no? Ese es el último paso de desarrollo del control de convencionalidad que ya no mencioné. En esta opinión consultiva 21 se estableció que el control de convencionalidad también debe de ejercerse a la luz de los criterios de las opiniones consultivas y no solamente de los casos contenciosos. Pues a nombre del INAI, a nombre de la COMAIP toda, de la región centro de esta Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, le agradecemos nuevamente al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su presencia. Ha sido un verdadero privilegio contar con esta conferencia sobre control de convencionalidad y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo ha sido también muy provechoso para todos los comisionados, para todos los funcionarios públicos de los órganos garantes que nos acompañan. Creo que en este momento de transición, decía yo, de la COMAIP al Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública, pues es de la mayor utilidad contar con estos elementos de jurisprudencia al más alto nivel. Muchísimas gracias y le damos un aplauso para despedir al doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Les pedimos que continúen en sus lugares. Vamos a hacer nada más el cambio de mesa y como vamos un poco atrasados en el programa, mucho les agradeceríamos que continúen en sus lugares. Queremos agradecer la presencia de representantes de órganos garantes de los estados que se encuentran en este coloquio. Está con nosotros la consejera Mireya González Corona del Estado de México, gracias por acompañarnos. También el consejero Francisco Javier González Vallejo del Estado de Jalisco, el consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto de Tabasco y el comisionado presidente Sergio Mares Morán. Él viene del órgano garante del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.